Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a personalizar la plantilla del esquemático en KiCad. Al igual que otros programas, KiCad dispone de plantillas por defecto al iniciar nuestros proyectos. Pero también nos permite personalizar dicha plantilla. Para eso tenemos la aplicación Drawing Sheet Editor dentro de KiCad. En nuestro caso vamos a crear una plantilla que esté basada en la norma ISO 5457 para los marcos y para el cajetín en la norma ISO 7200. Por defecto, KiCad nos ofrece una plantilla en horizontal, pero para este ejemplo vamos a hacer una plantilla en vertical, o lo que es lo mismo, vamos a trabajar en un A4. Y lo que vamos a hacer es eliminar todos los componentes de la plantilla por defecto. Para ello seleccionamos todos los componentes y pulsamos el botón eliminar en nuestro teclado. Una vez que tenemos una plantilla limpia, vamos a empezar a personalizarla. Lo primero que vamos a crear es lo que la norma ISO 5457 denomina área de dibujo, haciendo uso de la herramienta rectángulo en KiCad. Seleccionamos el rectángulo que hemos dibujado para configurarlo apropiadamente. Una cosa a tener muy en cuenta es que todos los elementos están referenciados a un origen. En el menú de propiedades, tanto en el apartado Position como en el End Position, hay un elemento llamado From, donde podemos configurar el origen de nuestro objeto. En nuestro caso, el centro está dispuesto en la parte superior izquierda. Y según la norma, el área de dibujo está compuesta por 180 milímetros de ancho por 277 milímetros de alto. Y el grosor de la línea debe ser 0,7 milímetros. Y de nuevo, según la norma, todos los márgenes deben ser 10 milímetros, excepto el margen izquierdo que debe ser 20 milímetros. Y bueno, llegados a este punto ya tenemos el área de dibujo completada con los márgenes según la norma. Y ahora procedemos a crear el marco de referencia, que según la norma, dicho marco de referencia para las plantillas A4 solamente debe estar presentes en la parte superior y en la parte derecha del área de dibujo. Y como antes, usaremos la herramienta rectángulo. Primero debemos configurar el eje de referencia. Y según la norma, el marco de referencia debe estar 5 milímetros por encima del marco superior y marco derecho del área de dibujo. Siendo el grosor de la línea 0,35 milímetros. Una vez que tenemos los marcos, vamos a añadir las marcas de centrado. Dichas marcas de centrado, según la norma, deben de ser 10 milímetros de longitud y deben de estar en el centro del borde superior, inferior, izquierdo y derecho del área de dibujo. Y para ello hacemos uso de la herramienta línea en KiCad. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar el eje de referencia. Si el eje vertical es de 277 milímetros, el centro estará en 138,5 milímetros. Y según la norma, la marca de centrado debe estar centrada en el borde. Quiere decir que 5 milímetros debe de incidir en el área de dibujo. Por último, el grosor de la línea de centrado debe de ser de 0,7 milímetros. Y finalmente tenemos la primera línea de marcado en el borde izquierdo de nuestra plantilla. KiCad dispone de una herramienta en propiedades llamada Repeat Parameters que nos ayuda a duplicar objetos y colocarlos a una distancia equidistante. En este caso vamos a hacer uso de dicha herramienta para colocar la segunda línea de marcado en el borde derecho, que estará a 180 milímetros equidistante de la primera. Ahora vamos a repetir la misma operación para completar las marcas de centrado en el borde horizontal.
Haciendo uso de la herramienta línea, lo primero que tenemos que hacer es configurar el eje de referencia. Una vez que tenemos eso configurado, las líneas de centrado en el borde horizontal deben de estar a 90 milímetros. Y el grosor de la línea es de 0,7 milímetros. Volvemos a hacer uso de la herramienta Repeat Parameters para duplicar el objeto y poner la línea de centrado en el borde de abajo. Ahora, en el marco de referencia vamos a crear las celdas para los caracteres de referencia de información. Según la norma, dichas celdas tendrán una longitud de 50 milímetros desde la marca de centrado. Y para ello hacemos uso de la herramienta línea en KiCad y lo primero que tenemos que hacer es configurar el eje de referencia. El grosor de la línea será de 0,35 milímetros. Y ahora me pasa algo curioso, y es que si intento hacer uso del Repeat Parameters como antes, no me funciona. Directamente la línea no sale. Pero hay algo curioso, y es que si desplazo el objeto hacia abajo y hago uso del Repeat Parameters, ahora funciona bien. Por lo tanto, no sé si es un bug de KiCad o es que yo estoy haciendo algo mal. En caso de que yo esté haciendo algo mal y vosotros sabéis la solución, por favor, en la parte de comentarios, decidme que estoy haciendo mal. O de otra manera, pues será un bug de KiCad. Pero bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es que las celdas las vamos a crear una a una usando la línea o la herramienta línea en KiCad. Bien, ya que hemos terminado con las celdas en la parte superior, vamos a completar las celdas en la parte lateral derecha. Y en este caso vamos a crear celdas de 50 milímetros desde la marca de centrado. La marca de centrado en este caso está a 138,5.
Y ya nuestra plantilla está cogiendo forma. Lo que nos falta por agregar es el código alfanumérico. En la parte superior irán los números y en la parte lateral derecha irán las letras. En este caso haremos uso de la herramienta texto en KiCad y en el apartado de configuración del texto tenemos que centrar el carácter y según la norma los caracteres deben de ser de 3,5 milímetros. Y lo que haremos es centrar el carácter en su correspondiente celda. En este caso, para el primer carácter, como podemos ver, no está centrado. Y eso es porque esa celda no es de 50 milímetros concretamente. Haciendo zoom en la zona y haciendo uso de la herramienta medir en KiCad, que en este caso es usando la tecla espacio en nuestro teclado, podemos comprobar que no es 50 milímetros esa celda, sino que es 40. Por lo tanto, el centro estará en 20. Para los dos siguientes caracteres, las celdas, la longitud de la celda es de 50 milímetros porque son las dos que están alrededor de la línea de centrado. Por lo tanto, no tendremos problemas en calcular el centro del carácter. Y para el carácter número 4 podemos comprobar nuevamente que no está centrado. Y eso es porque esa celda no mide 50 milímetros. Si hacemos zoom y hacemos uso de la herramienta medir en KiCad, podemos comprobar que la longitud de esa celda es 45 milímetros. Por lo tanto, el centrado del carácter número 4 estaría en 22,5 milímetros desde el final de la celda donde el carácter número 3 está. Y una vez completados los caracteres en la parte horizontal, ahora vamos a terminar con los caracteres en la parte vertical. Y en el caso de que alguno de los caracteres no esté centrado, lo que tendríamos que hacer es seguir los mismos pasos que anteriormente. Medir la longitud de la celda y corregir su centro. En nuestro caso, en la parte vertical, vamos a tener las celdas en los extremos, tanto la A como la F, no estarán centradas. Por lo tanto, deberíamos de corregir su centro para esos caracteres.
Y bueno, una vez que tenemos terminado el marco para nuestra plantilla, pasamos al cajetín. El cajetín, siguiendo la norma 72.000, nos da bastante flexibilidad. Lo único que tenemos que tener en consideración son todos los 2 puntos obligatorios que nos menciona la norma, que son los campos obligatorios, y en nuestro caso, para un formato A4 en vertical, tenemos que tener en consideración las dimensiones del cajetín. Dichas dimensiones, a lo ancho, nos limita, o la norma nos dice, que el cajetín debe de cubrir todo el ancho del formato, pero a lo largo nos da flexibilidad y podemos hacerlo tan largo o tan alto como queramos. En mi caso lo voy a hacer a 36 milímetros. Y ahora voy a dividir el cajetín en 2 partes. La disposición de los campos obligatorios es, como se suele decir, al gusto del consumidor. En mi caso voy a intentar crear o diseñar un cajetín que es fácil y legible. En vuestro caso podéis personalizarlo a vuestro gusto. Y bueno, respecto a la morfología del propio cajetín, también es al gusto del consumidor. Voy a acelerar un poco aquí el vídeo y daré un poco más de información al final con los campos obligatorios y opcionales. Y bien, una vez que tenemos el cajetín terminado y dispuesto, voy a poner los campos obligatorios, por supuesto, y algunos adicionales. En los adicionales voy a poner, por ejemplo, el subtítulo, que es bastante importante o útil para el diseño electrónico, la revisión y el lenguaje. Y como en otros programas de diseño electrónico, estos parámetros se pueden configurar al principio cuando creamos un proyecto. Con el objeto texto seleccionado y pulsamos en el botón Help en propiedades, nos dirá el comando que KiCad tiene para sus parámetros predefinidos. Desgraciadamente KiCad no tiene todos los comandos predefinidos, pero bueno, tiene otros comandos como son o parámetros como son el comment. El comment 1, comment 2, comment 3 que podemos usar para nuestros campos de información. Una vez que hayamos completado todos los campos, si queremos ver una previsualización de cómo quedan esos campos en nuestro cajetín, en KiCad, arriba en el menú View,
seleccionamos Page View Settings y ahí podemos rellenar todos los campos que hayamos usado en nuestro cajetín para ver cómo queda. Y finalmente, si queremos añadir un logo o la imagen de nuestra compañía a nuestra plantilla, haremos uso de otro objeto en KiCad, que en este caso es el Bitmap Image. Y bueno, en este caso yo he añadido el logo del canal y lo único que hago es modificarlo para centrarlo y que quede bien, ¿no? Y finalmente, una vez que tenemos nuestra plantilla terminada, con nuestro cajetín y nuestro logo, nos queda probarlo. Para probarlo nos vamos a KiCad y creamos un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto, en el esquemático, lo que hacemos es cambiar la plantilla. En este caso nos vamos a File y a Page Settings y ahí en Size tenemos que seleccionar el A4 y en Orientation tenemos que seleccionar y estar seguro que tenemos el Portrait. Y en File, pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar la plantilla que acabamos de crear y acabamos de guardar. Y finalmente, como podemos ver, tenemos una plantilla personalizada a nuestro gusto y en nuestro caso basada en la norma ISO 5457 y en la ISO 7200. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para estar atento a las próximas novedades del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.